de Visual Basic, un lenguaje de programación. Antes que nada, ¿qué es programación? Programación es el proceso de codificar, diseñar, depurar y mantener el código fuente de los programas computacionales. ¿Qué es lenguaje? Lenguaje es el empleo de notaciones, señales y vocales para expresar ideas, comunicarse y establecer relaciones con los seres humanos. Pero existen dos tipos de lenguajes, como es el lenguaje natural y el lenguaje artificial. El lenguaje natural es aquel como el alemán, el inglés y el español. El lenguaje artificial es como el matemático, lógico o computacional. Un ejemplo de un lenguaje computacional es el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de programas informáticos. Les hablaré de algunos tipos de programas o lenguajes de programación, como es el lenguaje imperativo, que es un lenguaje que ofrece al programador conceptos que se traducen de forma natural al modelo de la máquina. Por ejemplo, el lenguaje de programación Fortran, Algol, Pascal, C, Módula 2, Ada. También tenemos los lenguajes funcionales. El lenguaje funcional ofrece conceptos que son muy entendibles y relativamente fáciles de manejar. El lenguaje funcional más antiguo es Lisp, diseñado por McCarthy. En lenguaje lógico se utiliza el formalismo de la lógica para representar el conocimiento entre un problema y para hacer preguntas que se vuelven teoremas entre sí. El Prolog surgió a principios de los 70 y es el primer lenguaje lógico. También tenemos el lenguaje orientados a objetos. Fue en los años 80 cuando surgieron estos tipos de lenguajes de programación con conceptos de objetivos encabezados por Smalltalk, C, Fidel, Módula 3, Ada 95 y terminan con Java. Los lenguajes concurrentes, paralelos y distribuidos son aquellos que forman un tema importante, sobre todo cuando las computadoras eran caras y escasas. El sistema operativo tenía que ofrecer la ejecución concurrente y segura de programas de varios usuarios que desde distintos términos utilizaban un solo procesador, y así surgieron las necesidades de introducir algunos conceptos de programación concurrentes para programar los sistemas operativos. Algunos otros tipos de lenguajes de programación son como el procedural lenguaje, declarative lenguaje, aplicative lenguaje, definitional lenguaje, single assigned lenguaje, data flow lenguaje, constraint lenguaje de cartas generación 4GL, query lenguaje, specification, assembly, intermediate y metalenguaje. Estos son algunos de los demás tipos de lenguajes que puede haber. Ahora les hablaré de lo que es Visual Basic, su historia y todo el proceso que tuvo para llegar a ser uno de los mejores lenguajes para programar. Bueno, dice Visual Basic, el lenguaje de programación Basic nació en el año de 1964 como una herramienta destinada a principiantes, buscando una forma sencilla para realizar programas. La evolución de BASIC por los años 70 fue escasa, dado el auge que tomaron en aquella época lenguajes de alto nivel como el Fortran o el Colloq. En 1978 se definió una norma para unificar los BASIC existentes, creándose la norma BASIC estándar. Con la popularización del PC salieron varias versiones de BASIC.
que funcionaban en este tipo de ordenadores, versiones BASIC, GW Basic. Los programadores profesionales no llegaron a utilizarlo, habida cuenta de las desventajas que este lenguaje respecto a otras herramientas como Pascal, C y Clipper. El BASIC con esta versión para PC llegó incluso a perder crédito entre los profesionales de la informática. Las razones para ello eran obvias: no era un lenguaje estructurado, no existían herramientas de compilación fiables, no disponía de herramientas de intercambio de información, no tenía librerías y no podía accederse al interior de las máquinas. Un largo etcétera de desventajas respecto a otros lenguajes de programación. Tal fue ese el abandono por parte de los usuarios que la aparición de King Basic de Microsoft, una versión ya potente de BASIC que corregía casi todos los defectos de las versiones pasadas, prácticamente pasó inadvertida, a no ser por las últimas versiones del sistema operativo MS2. Incluía una versión de King Basic algo recortada, King Basic como un producto más dentro de la amplia gama de ficheros ejecutables que acompañaban al sistema operativo y aprovechaba de él el editor de texto. Cada vez que alguien se llama al editor de texto o al edit, estamos corriendo el edit de King Basic. Esta versión del popular BASIC ya es un lenguaje estructurado, lo que permite crear programas modularmente mediante subrutinas y módulos capaces de crear programas ya competitivos con otros lenguajes de alto nivel. Sin embargo, llegaba tarde, pues el entorno de MS2 estaba ya superando por el entorno gráfico de Windows. Sin embargo, algo había en el BASIC que tentaba a superar su gran sencillez de manejo. Si a esto se le añade el entorno gráfico de Windows, el aprovechamiento al máximo de las posibilidades de Windows en cuanto a intercambio de información de sus librerías, de sus drives y controladores, su manejo de datos o base de datos, etc., el producto resultante puede ser algo que satisfaga todas las necesidades de programación en el entorno de Windows. La suma de todas estas cosas es Visual Basic. Esta herramienta conserva el BASIC de los años 80, únicamente su nombre y su sencillez, y tras su lanzamiento al mercado, la aceptación a nivel profesional hizo borrar por fin el mal nombre asociado a la palabra BASIC. Actualmente se está comercializando la versión 6.0 de este producto. Desde su salida al mercado, cada versión supera y mejora a la anterior. Dados los buenos resultados a nivel profesional de este producto y el apoyo prestado por el fabricante para la formación de programadores, Visual Basic se ha convertido en la primera herramienta de desarrollo de aplicaciones en el entorno Windows. Bueno, ya nos dimos cuenta que BASIC ha sido uno de los mejores lenguajes de programación que puede haber, el más sencillo y el más fácil de utilizar. Ahorita, en este momento, los paso a un video que tiene que ver con Visual Basic. Mi nombre es Israel González y voy a hablar sobre uno de los eventos importantes en la historia de los lenguajes de programación, como fue la aparición del lenguaje conocido como BASIC, el cual fue inventado en 1964 por dos estudiantes de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos. En un principio, el BASIC fue diseñado para permitir a los estudiantes escribir programas usando terminales de un computador en tiempo compartido, es decir, aprovechar al máximo la capacidad que tenían los computadores para esa época, ya que la mayoría de los lenguajes que eran utilizados en esa época no aprovechaban al máximo su capacidad. Los 8 principios que se rigieron para el diseño de BASIC fueron:
ser fácil de usar para los principiantes, ser un lenguaje de propósito general, permitir a los expertos añadir características avanzadas, conservando simple el lenguaje para los principiantes, ser interactivo, proveer mensajes de error claros y amigables, responder rápido en los programas pequeños, no requerir un conocimiento de hardware de la computadora y proteger al usuario del sistema operativo. El sistema BASIC, el lenguaje BASIC, fue basado en los lenguajes existentes en esa época. Se utilizaron, por ejemplo, el lenguaje Fortran 2 como una de las bases para crear el lenguaje BASIC. Este mismo tuvo un crecimiento explosivo en la década de los 70, se extendió ampliamente, incluso Microsoft creó una versión en 1975 llamado Altair Basic, el cual fue bastante usado para la época, y también durante esta década aparecieron muchísimas otras versiones de BASIC y se convirtió en uno de los lenguajes más usados. Luego, en la década de los 80, incluso llegó a ser usado por Borland, el creador del fabricante del Turbo Pascal, pero a finales de los 80 hubo un decaimiento en la utilización del BASIC, ya que las computadoras eran mucho más complejas e incluían características como la interfaz gráfica de usuario, que hacían a BASIC menos apropiado para programarlas. Al mismo tiempo, las computadoras progresaban de ser interés para aficionados a herramientas usadas principalmente para ejecutar aplicaciones escritas por otros, y la programación en sí se fue haciendo menos importante para una creciente mayoría de usuarios. BASIC comenzó a desvanecerse, pero luego Microsoft creó la plataforma, la introducción de Visual Basic, que si bien este lenguaje utiliza prácticamente todas las palabras claves, sentencias, estructura de control y funciones intrínsecas, y forma de manejo y tipo de datos que versiones BASIC anteriores en DOS utilizaban, es abismalmente más potente y evolucionado, y se ha convertido en uno de los lenguajes más utilizados en la plataforma Windows. Se estima que entre el 70 y el 80% del total de aplicaciones comerciales son programadas en Visual Basic. A partir de 2002, con la introducción de la plataforma .NET Framework de Windows, Visual Basic comienza a utilizar el paradigma orientado a objetos, y esto permitió que se pudiera su aplicación, la aplicación del lenguaje Visual Basic, fuera mucho más amplio y permitiera ser utilizado para aplicaciones más potentes. Todo esto ha hecho que BASIC se mantenga durante el tiempo y sea aún en esta época uno de los lenguajes más populares. Se utiliza también mucho para la programación web. Bueno, ya regresamos de ver el video, ya tuvimos una más alta información de este producto, y ahora les doy gracias por su atención y los dejo. Muchas gracias.